En un pueblo olvidado por el tiempo, se contaba una vieja leyenda sobre una cueva oculta en las montañas. Los ancianos advertían a los jóvenes que jamás debían aventurarse en su interior, pues se decía que estaba maldita. Aquellos que entraban nunca regresaban. Sin embargo, la curiosidad es un enemigo peligroso, y un grupo de amigos decidió desafiar la advertencia. Hugo, Clara, Andrés y Sofía, armados con linternas y mochilas, se adentraron en el bosque en busca de la cueva. La encontraron oculta tras una cascada, su entrada oscura y silenciosa, como una boca hambrienta esperando devorar a sus presas. Al cruzar el umbral, un escalofrío recorrió sus cuerpos. La cueva parecía absorber el sonido, y el aire estaba impregnado de un hedor rancio. Avanzaron con cautela, iluminando las paredes cubiertas de extrañas inscripciones. Sofía intentó descifrar los símbolos, pero su significado era desconocido. «Esto no es normal», murmuró. De repente, la linterna de Hugo comenzó a parpadear. Una sombra se deslizó a su lado y un susurro helado rozó su oído. No debieron venir. El pánico se apoderó del grupo. Andrés intentó correr hacia la salida, pero la cueva parecía extenderse interminablemente. No importaba cuánto avanzaran, siempre regresaban al mismo lugar. El frío se intensificó, y voces etéreas comenzaron a llenar el aire. Clara gritó cuando una mano espectral emergió del suelo y la sujetó del tobillo. Hugo y Sofía intentaron ayudarla, pero la sombra la arrastró en la oscuridad. Su alarido se perdió en el vacío. Presos del terror, los tres restantes corrieron sin rumbo. De pronto, una figura surgió ante ellos, un ser alto, con ojos vacíos y una sonrisa grotesca. «Ustedes eligieron entrar», dijo con una voz gutural. «Ahora son parte de la cueva». Al día siguiente, los aldeanos encontraron las mochilas y linternas en la entrada de la cueva, pero no había rastro de los jóvenes. Nadie volvió a intentar cruzar el umbral. Y así, la leyenda de la cueva embrujada se fortaleció, con una nueva advertencia. Si escucha susurros en la noche, significa que la cueva ha elegido a su próxima víctima. Pasaron los años, y la historia de los 4 jóvenes se convirtió en un mito del pueblo. Sin embargo, un día, un extraño llegó al lugar. Se hacía llamar Elías, un investigador de lo paranormal, decidido a desentrañar el misterio de la cueva. Armado con cámaras, grabadoras y un equipo de supervivencia, se adentró en el bosque sin hacer caso de las advertencias. Al llegar a la entrada de la cueva, sintió una presión en el pecho, como si el aire fuera más denso. Encendió su linterna y dio el primer paso dentro. El silencio absoluto lo envolvió. Sacó su grabadora y preguntó en voz baja: «¿Hay alguien aquí?». Por un momento, solo se escuchó su propia respiración. Pero entonces, un murmullo atravesó el micrófono: «Nosotros estamos aquí». Elías tragó saliva y avanzó más profundo. A cada paso, su linterna iluminaba sombras que parecían moverse a su alrededor. De pronto, su cámara captó una figura al fondo del túnel. Era una silueta borrosa, pero su sonrisa grotesca era inconfundible. Elías intentó dar media vuelta, pero el camino parecía haber cambiado. La cueva jugaba con su percepción, atrapándolo como a los otros antes que él. Desesperado, corrió, pero tropezó y cayó sobre una superficie fría y húmeda. Al mirar hacia abajo, vio una mano esquelética asomando de la tierra. No estaba solo. Un coro de susurros llenó el aire. «Ahora, tú también eres parte de la cueva». La linterna parpadeó una última vez antes de apagarse por completo. Días después, los aldeanos encontraron su cámara en la entrada de la cueva, pero de Elías no había rastro. Su historia solo sirvió para reforzar la advertencia: la cueva nunca deja salir a sus presas. Años después de la desaparición de Elías, una joven llamada Valeria llegó al pueblo. Era su hermana menor y nunca dejó de buscar respuestas sobre lo que le había sucedido. Con los archivos de su investigación en mano, Valeria estaba decidida a descubrir la verdad. Se preparó con mejor equipo, linternas de alta potencia, una cuerda de escalada y una brújula digital. Al caer la noche, cruzó el bosque y llegó a la entrada de la cueva. El frío que sintió fue casi insoportable, como si la cueva supiera que venía. Entró con cautela, encendiendo su cámara. El suelo estaba cubierto de huellas desordenadas, algunas demasiado grandes para ser humanas. A lo lejos, vio una sombra moverse rápidamente.
Su corazón latía con fuerza, pero siguió adelante. Al revisar las paredes, encontró nuevas inscripciones. No estamos muertos, atrapados en la oscuridad. Su respiración se aceleró al reconocer la letra de su hermano entre los garabatos. «Elías», susurró. De repente, la linterna comenzó a parpadear y el aire se tornó denso. Un susurro familiar llenó la cueva. «Valeria, vete». Giró bruscamente, y ante ella apareció una figura. Era Elías, pero su piel estaba pálida y sus ojos, vacíos. «No puedo salir, pero tú aún puedes». Lágrimas llenaron los ojos de Valeria, pero antes de que pudiera responder, otras sombras emergieron de la oscuridad. Manos espectrales la alcanzaron y un alarido resonó en la cueva. Valeria corrió con todas sus fuerzas, siguiendo las marcas que había dejado en el camino. Con un último esfuerzo, salió de la cueva y cayó al suelo, jadeando. A sus espaldas, la entrada pareció cerrarse con una brisa helada. Nunca se volvió a abrir. Desde aquel día, Valeria dedicó su vida a advertir a otros sobre el peligro de la cueva. La historia de su hermano y los demás jamás fue olvidada, pero una cosa quedó clara: la cueva no había sido derrotada, solo estaba esperando a su próxima víctima. Años después, un grupo de arqueólogos llegó al pueblo, atraídos por las leyendas de la cueva. Valeria, ahora mayor y cansada, trató de advertirles, pero su escepticismo fue mayor. Entraron con equipos modernos y alta tecnología, convencidos de que encontrarían una explicación lógica. Horas después, el pueblo escuchó gritos desgarradores provenientes del bosque. Uno de los arqueólogos emergió de la cueva, cubierto de arañazos y con la mirada perdida. «No es un mito», balbuceó antes de colapsar. Desde esa noche, la cueva nunca más volvió a abrirse. Pero en las madrugadas silenciosas, algunos aún juran escuchar susurros llamando nuevos nombres.